Hoy vamos a hablar de milagros. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo. Es una señal de que hay fe en la tierra y es un don que regala también el Espíritu Santo. Dios obra milagros por dos razones básicas: para fortalecer la fe y para hacer el bien. A menudo los milagros manifiestan el poder de Dios a sus hijos o enseñan un principio espiritual. Dios, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por este día, dándote gracias por este momento. Te pido que seas tú hablando, y no solo hablando, sino una manifestación real tuya, Espíritu Santo, en este lugar. Que hoy testifiquemos de los milagros que han sucedido en nuestras vidas y de los milagros que van a suceder, Dios. Te pido que nuestra fe se active, que nuestros oídos espirituales se activen. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy creo que vamos a oír palabra de Dios para que se activen milagros, para que se desaten milagros, todo milagro que está retenido, aún todo milagro que no hemos estado esperando, pero que Dios ya lo tiene de camino, creo que va a suceder. Padre, úsame como tú quieras hacerlo. Habla a través de mi boca, que solo salgan las palabras que tú permitas que se digan. Te prometo toda gloria y te prometo toda honra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué pensaba en milagros? Porque yo decía, la iglesia tiene que ser continuamente manifestarse milagros, porque nosotros creemos en un Dios que hace milagros. Y es algo que a mí me reta, porque a veces dudo mucho. Cuando a veces no ora por una persona, dudo mucho. Pues confieso esa parte de mí. Trato de que en mi fe, yo no quiero dudar, quiero creer por lo que Dios va a hacer. Y Dios me ponía en mi corazón, o lo sentía de parte de Dios, el que nosotros nos tenemos que levantar en activar nuestra fe para que milagros comiencen a suceder día tras día, porque nosotros caminamos con Dios y a Dios le encanta hacer milagros, a Dios le encanta estar con nosotros y dar esa salida, dar esa solución, dar esa respuesta que estamos esperando. A esta prédica la titulé Milagros Inesperados. Y quiero que me acompañen en Lucas 7, del 11 al 17. Dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Jesús venía con una multitud y se encuentra con una viuda, es decir, había perdido a su esposo, pero era una procesión porque iba a enterrar a su único hijo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Mira, hay gente que va a glorificar a Dios porque ha visto milagros, porque conocen a Dios, pero aún gente va a glorificar a Dios hasta por miedo. Sea cualquier forma, siempre vamos a terminar glorificando a Dios. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ese pasaje comienza antes, ya había ocurrido un milagro. El siervo del centurión había sido resucitado. Ahí es donde se dice la frase, que os digo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Venían de una celebración, venían de un momento de mucha alegría. Y Jesús decide ir a Naín. Naín era una ciudad pequeña, realmente no tenía mucha importancia y relevancia en el contexto. Creo que en la única parte de la Biblia que se menciona Naín es en ese pasaje. Jesús sale de Capernaum y yo estaba buscando, cuánto hay de distancia. Y decía, habían varios kilómetros, no tengo la ciencia cierta cuánto es exactamente, pero decía que alrededor de 47 a 52 kilómetros. Cuando
Jesús sale para Naín, Jesús sabía que iba a Naín, sus discípulos no sabían. Las multitudes lo seguían porque iba a hacer milagros. Estaban detrás de Jesús alegres porque iba a suceder algo, pero no sabía a qué iban. ¿Por qué específicamente en Naín? En Naín fue por una viuda, pero yo hoy creo y oro en el nombre de Jesucristo que Él está aquí, en CB y Valledupar, por ti y por mí. Jesús se desplazó todo ese tiempo, alrededor de caminando, decía que de 10 a 12 horas, para poder llegar a Naín. No era un camino corto, y las multitudes lo seguían. La respuesta de por qué Jesús se dirige a Naín es la misma cuando Él se dirigió a los Gadarenos. Él iba a buscar un endemoniado para hacerlo libre. Es la misma respuesta cuando Jesús le dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Siempre hay un propósito. Cuando Jesús se movía de un lugar a otro, siempre había un propósito. Y yo creo que ahí se cumple una palabra. Suponiendo que son las 47 a 52 kilómetros y Jesús caminó toda la noche para poder llegar allá a la mañana. Estoy hablando de que toda esa noche, mientras Jesús caminaba lleno de alegría, había una noche de llanto de una viuda. Y en Salmos 35, y yo regalo esto como una promesa para la iglesia y para mi vida, y quiero que la atesoremos, dice, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Eso es una promesa tan grande y tan real. No sé si cuando uno lee Génesis dice, y fue la noche y la mañana, y fue la noche. A toda noche le llega un mañana. No sé si mi noche ha durado mucho o tu noche ha durado demasiado. Pero de que viene un mañana, donde vendrá la alegría, viene un mañana. Y por eso tenemos que creer. Porque los milagros se activan por la fe. Los milagros se activan con creer en nuestro corazón. Y yo hoy le pedí a Dios, antes de venir a este lugar, que lo que suceda en este lugar sea activar la fe. Que de pronto si no se olvidó la palabra, eso no, en este momento no es lo que busco, sino lo que realmente que nuestros corazones se activen y se llenen de tanta fe, que en lugares donde estemos, donde tengan que suceder milagros, por el hecho de que tú estés en ese lugar, Dios comienza a operar milagros. Dios comienza a derramar milagros para dar testimonio y que las personas glorifiquen, sea por miedo, sea porque vio un milagro o sea porque te conoció a ti, pero que glorifiquen a Jesús. ¿Cuántos creen que eso va a suceder? ¿Cuántos creen y van a desear eso con el corazón? Porque eso hay que creerlo y desearlo. Hay personas que están llorando hoy sus últimas lágrimas por un dolor, por una necesidad, por una escasez. Dios te dice, yo he visto tus lágrimas, pero la alegría está llegando y viene de camino. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado, el gozo llegó? El gozo llegó. Si has llorado, te estoy diciendo, el gozo llegó. Si has estado triste, te estoy diciendo, el gozo llegó. Algo que también pasaba en este pasaje, Jesús venía entrando, dice, cerca de la puerta. Y la viuda venía saliendo. Para la viuda, esa salida en esa puerta era algo sin retorno. Era el entierro de su único hijo. Pero Jesús se le para antes de salir. Antes de ese final, Jesús se para, se encuentra con ella. Y eso Dios me hablaba y lo ponía en mi corazón. Es que Dios, en ese momento donde parece que ya no hay más nada que hacer, donde tú vas a dar el último adiós, donde tú vas a decir, ya este sueño renuncio, ya este proyecto renuncio, ya lo que oraba por mi familia ya lo suelto, ya no voy a hacer más nada. Jesús se va a aparecer de camino. Y por eso le titulaba Milagros Inesperados, porque en ningún momento mencionan que esa viuda estaba buscando a Jesús. Esa viuda no iba por un milagro para resucitar a su hijo. Esa viuda iba a enterrar a su hijo. Ella estaba viviendo su realidad. Pero Jesús sale y se para ahí y cambia toda la historia. Y Jesús hoy le pido a Él que esté en este lugar y que en cualquier momento que de pronto nosotros estemos sintiendo que no hay más, se aparezca Jesús en nuestro camino y nos diga, yo voy a cambiar la historia. Y por ese camino que veníamos llorando, vamos a venir con un hijo vivo. Por ese camino donde veníamos llorando a enterrar a nuestro hijo, vamos a llegar con un hijo alegre. En Segunda de Reyes 25 dice,
regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Iglesia, Dios ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas. Iglesia, Dios ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas. Voy a sanarte, voy a responderte, voy a curarte. Y le decía a Ezequías, y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Antes que llegaran a la puerta, antes que el cortejo fúnebre pasara a un lugar donde no hay retorno, antes que venga un tiempo donde digas esto no va más, Dios va a traer una palabra para rescatarte y volverte a conectar. Y quiero ponerle que lo vivamos en este momento. Y quiero que pase una multitud triste, una multitud que traía un muerto, donde había tristeza, donde había dolor, una multitud que de pronto no tenía más esperanza. Y quiero que nos identifiquemos porque en alguna de nuestras vidas y en algún momento de nuestras vidas estamos así, sin esperanza. Y viene una multitud caminando simplemente para decir, aquí se acabó todo. Una multitud que no estaba con Jesús en ese momento, que no estaban buscando un milagro. Pero hay una segunda multitud, porque dice que Jesús venía de camino. Y esta multitud que venía con Jesús, venía con tal alegría, venía con tal gozo, venía con tanta fuerza. Porque cuando caminamos con Jesús, de pronto esto se nota. La alegría, el gozo, porque había milagros, estaba vida. Pero aquí, en este punto, en esta mitad, una multitud que venía con Jesús con mucha alegría, se encuentra con una multitud que estaba llena de dolor. Y es que en Naín hay un encuentro entre el dolor humano y el consuelo divino. Y hay 2 multitudes que se encuentran y no sé en cuál estás tú en este momento. Porque el deber ser es que si caminamos con Jesús estamos alegres, estamos todo el tiempo gozosos. Pero muchas veces caminando con Jesús nos encontramos en esta multitud. Y nuestro corazón arde y nuestra vida arde y no hay fe, no hay manera de creer porque ya estamos como, ya no hay nada que hacer. Y quiero que me acompañen aquí, pueden sentarse. Hay 2 multitudes, una rebosa vida y una tiene una expresión de muerte. En Naín se provoca ese encuentro. Naín se convierte en un lugar donde Dios puede cambiar el peor día de tu vida en el encuentro más grande de la historia. Y no sé de qué, hoy cómo te encuentras. No sé mañana cómo te vas a encontrar. Pero sí sé que sale un Jesús que se va a parar en el camino, en ese Naín, a cambiar una historia, a traer un nuevo milagro. Un milagro que de pronto no has estado esperando. Porque hay milagros que se provocan. Por la fe de uno clama y lucha. Bartimeo gritó. Él gritó y consiguió su milagro. Pero hay milagros que ya Jesús lo tiene preparado para ti, aun si tú estarlo esperando. Y hablo de esos milagros, de esos encuentros con Jesús que uno no lo está buscando. Y es que por más que uno crea que uno es el que busca a Jesús, Él fue el que te buscó primero. El hecho que estés en este lugar es porque Él te buscó primero, porque Él te amó primero, porque Él tiene una respuesta para ti a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que creas o no creas. A Jesús no estaba preguntando por la fe de la viuda. Y puedo estar seguro de que ella en ese momento no tenía ninguna fe de resurrección. Ella no quería, dice, bueno, ya, perdí todo, me quedé sola. Y tal vez que tenía una multitud que la acompañaba. Y me atrevo a pensar que era una multitud que decía, ay, pobrecita, se quedó sola. Sin su esposo y sin su hijo. Pero es que la lástima no cambia nada. Y ninguno de nosotros somos dignos de que alguien nos tenga lástima. Hay algo que Jesús, y es algo diferente, y es lo que va a transformar nuestra vida. Yo digo que a pesar de que ella estaba rodeada de muchas personas, se sentía sola.
porque solo había lástima, solo había como, bueno, la acompaño ese día y después cada uno vuelve a sus actividades, y creo que todos lo que hemos perdido un ser querido de pronto lo hemos visto, y es como lo normal. Pero hay un Jesús que camina 47 kilómetros para decirte, yo voy a cambiar la historia. Cuando Jesús te encuentre, va a suceder varias cosas, y lo primero es que Jesús la vio. ¿A quién vio Jesús? Jesús no vio al hijo que estaba muerto. Dice, cuando la vio, él vio a la viuda. Jesús te está viendo a ti. Jesús no está viendo tu problema, Jesús no está viendo tu pecado, no está viendo de pronto la circunstancia que estás viviendo. Jesús te está viendo a ti. Cuando Jesús ve, eso me está hablando que Él no ignora. Tal vez a nosotros nos ha ignorado a algunas personas. Tal vez nosotros hemos ignorado la necesidad de muchas personas. Pero Jesús no pasa por alto ninguna necesidad nuestra. Ninguna. Él siempre está ahí con nosotros. Lo segundo que veo es que Jesús se compadece. Dice, cuando la vio, se compadeció de ella. Compasión, buscaba el significado, decía, la compasión de Dios, hablando de la que siente Dios por nosotros, se relaciona con su misericordia, con su bondad, con su paciencia, con su gracia, con su amor y perdón. Del mismo modo, la compasión de Dios es lo que lo impulsa a actuar, a no ser un mero observador pasivo, sino el soberano omnipotente del universo, el que todo lo puede. Dios no es espectador en nuestra vida. Dios llega a intervenir en el momento justo. Siempre que hay compasión, hay un escenario, hay una necesidad, pero hay una respuesta de parte del que siente la compasión. Jesús te vio y Jesús se compadeció de ti. Jesús tiene compasión por nosotros, pero también nos está llamando a nosotros a tener compasión por nuestro hermano, por aquellas personas que hoy de pronto están en este lado de la multitud. Cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Cómo le puedes decir a alguien en pleno funeral, no llores? Jesús no entendía que estaba sufriendo esa mujer. No entendía el dolor que estaba viviendo esa viuda. Y este punto es que Jesús va a desarrollar tu fe. Y ese no llores no era porque no entendiera. Es porque necesitaba cambiar ese dolor para que viniera un milagro. Si Jesús te dice no llores, si Jesús te dice ten paz, si Jesús te dice sírveme con pasión, es porque Él tiene una respuesta para ti transformando la circunstancia que estás viviendo. Así funciona la fe. Hay momentos que llegamos de pronto a la iglesia a servir y no tenemos ganas de hacerlo, pero servimos con pasión, servimos con una sonrisa, servimos entregándolo todo. De pronto en los momentos a solas con Dios hay momentos donde no queremos orar, pero Dios te dice ora. Tal vez hay momentos donde peleaste con un familiar, con un amigo, te traicionaron, te hirieron y Dios te dice ama y perdona. Ese es el no llores de Jesús. Porque es que Él sabe que hay una bendición mayor cuando lo hagas. Y para desarrollar la fe es importante obedecer. En ningún momento dice que la viuda no dejó de llorar. Pero yo creo que cuando escuchó esa palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús tiene mucha autoridad. Cuando Jesús lanza una palabra, lo que está aquí tiene mucha autoridad. Mucha autoridad. Y recibió eso de no llorar. Era ese punto donde Jesús quería decirle, yo voy a desarrollar tu fe. A pesar de que estés viviendo circunstancias difíciles y aún sigues sirviendo y aún sigues levantando las manos y aún sigues cantándole a Dios y sigues dando lo mejor para Dios, eso habla de que Dios está desarrollando tu fe. Porque yo creo que aquí todos hemos servido en algún momento sin ganas. Y creo que aquí de pronto hemos orado o hablado de Dios y de pronto no tenemos las ganas. Pero eso Jesús está desarrollando nuestra fe. Convierte tus lágrimas en una medida de fe poderosa. La fe inicia con la obediencia a su palabra. Cuando Jesús te dice no llores y obedeces, cuando lo adoras con todas tus fuerzas, aunque no tengas ninguna, va camino un milagro. Viene en camino un milagro para tu vida.
Jesús también dice en Lucas 8:52, estaba resucitando también la hija de Jairo, dice, la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Y esto lo pongo como ejemplo. Cuando Jesús dice no llores es porque algo va a suceder. Algo va a suceder. ¿Cuántos creen que algo va a suceder en sus vidas? Algo va a suceder esta semana. Algo va a suceder en este día. Lo otro que pasa en este encuentro es que Jesús se va a acercar y te va a respaldar. Jesús la vio, tuvo compasión de ella, le dijo no llores y se acercó y tocó el féretro. Y es que ese Jesús, Él no es el que mira de lejos. Él entiende el dolor tanto y se acerca tan pegado a ti, tan cerquita a ti y está contigo. Y esa mano de Jesús sobre ese féretro es la misma mano que Él tiene puesto sobre nuestras vidas. No es una mano lejana, es una mano que toca corazón, que toca lo más interno de nosotros, lo más profundo de nosotros. Ese es Jesús. Y esa mano te va a respaldar. Esa mano poderosa de Dios está sobre su vida. Está sobre tu vida y está sobre mi vida. Está sobre tu familia y está sobre mi familia. Jesús se está acercando y está tocando. En el pueblo judío era malo hacer eso. Ellos no se podían contaminar tocando algo que tuviera algo muerto. Pero Jesús es 3 veces santo. Él no se iba a contaminar con eso. Él iba a provocar vida a lo que estaba muerto. Y yo creo y oro que la mano de Dios esté sobre nosotros. Que Dios ponga la mano sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Que ponga la mano de Dios sobre nuestros proyectos. Para que ocurra ese milagro. Dios está poniendo su mano. Dios se está acercando. Dios no es un Dios lejano. Iglesia, Dios no está lejos. Por más que uno a veces se quiera sentir lejos y uno diga, no, yo he hecho tantas cosas. Y que yo mismo me estoy alejando todo el tiempo. Él se va acercando más, Él se va acercando más, Él se va acercando más. Y pone su mano sobre nosotros. Pone su mano sobre lo que está muerto. Pone su mano sobre lo que de pronto hoy no tiene vida y no tiene esperanza. Ese es mi Jesús y ese es tu Jesús. Y Él está poniendo su mano sobre tu vida, sobre tus sueños, sobre tus proyectos. Jesús va a obrar un milagro. Él le dice al muchacho, levántate. Esa misma palabra, levántate. Cuando le dijo a Lázaro, levántate. Cuando le dijo a la hija de Jairo, levántate. Esa misma palabra, esa misma voz que escuchó ese muchacho. Es la misma voz que escuchó el embrión cuando estaba siendo formado. Esa voz se reconoce. Que nunca hemos escuchado la voz de Jesús, sí la hemos escuchado. Desde antes que nacieras, Él te estaba hablando. Y cuando Él lanza una palabra, tu cuerpo, tu vida tiene que reaccionar a tu Creador. Porque eso hace Jesús. Y eso fue lo que escuchó ese muchacho. Y él se levantó. Y dice que él comenzó a hablar. Dice que se incorporó y comenzó a hablar. ¿Sabes qué me enseña esto? Que el milagro que va a suceder va a comenzar a hablar por ti. Lo que va a suceder en tu vida va a comenzar a hablar por ti. Y quiero hoy que nos llenemos de tanta fe para creer eso. Que lo que va a suceder en estos días, lo que va a suceder en estos meses, lo que va a suceder en estos años, va a comenzar a hablar por nosotros. Y esas personas que tal vez nos sentían lástima, nos tenían lástima diciendo, ya no va a haber cambio, ya no va a haber transformación, ya no va a haber sanidad, ya hay que resignarse a eso. Van a comenzar a glorificar a Dios como lo hicieron esa multitud. Dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Creyeron tanto en Jesús y dice que la fama de Jesús se extendió por toda la región. Un milagro que hizo Jesús, simplemente por la compasión y el amor que sentía por esa viuda, hizo que su fama se extendiera. Un milagro que va a suceder en tu casa va a hacer que la gente comiencen a reconocer quién es tu Dios, comiencen a reconocer quién ha estado contigo. Hay que aclarar algo también y es que Jesús resucitó a la hija de la viuda, pero no resucitó a todos los muertos. Y Dios obra no como uno quiere, sino como Él sabe hacerlo.
Y para recibir un milagro, tomaba una fórmula y me gustaba mucho. Es la voluntad de Dios más el tiempo de Dios igual un milagro. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos a comenzar a ver milagros. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces uno quiere ver el milagro de esta forma. Hace muchos años fallece mi papá y yo en uno de mis pensamientos yo dije, Dios lo puede resucitar. Yo lo pensé. Y es más, me paré así y lo dije bajito porque dije no. Pero estaba con la duda, pero yo estaba como pensando que eso podía pasar. Eso ya lo había hecho. Jesús ya lo ha hecho con muchos. Y no sucedió así. Pero entendí que hay un milagro que sí sucedió en mi vida. Y es cuando Dios nos fortaleció como familia y nos ha mantenido fiel a Él. Ese milagro sí sucedió. Entonces, lo que quiero enseñarles con esto es que hay milagros que no van a aparecer de la forma que tú esperas. No es como de pronto tú has querido todo este tiempo. Es un milagro que Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. En su voluntad, más el tiempo de Dios va a llegar el milagro que yo estoy necesitando. Y yo creo que se alinea ese tiempo, que este es el tiempo de Dios y que nos alineamos a la voluntad de Dios para recibir ese milagro. En tu familia vas a ver ese milagro. En tu trabajo vas a ver ese milagro. En tu vida vas a ver ese milagro. Y quiero que hagamos este acto, levántate. Y quiero que nos levantemos todos. Un momento. Vamos a levantarnos, a creer en lo profético que tiene la palabra. Nos vamos a levantar. Y les regalo esta promesa, iglesia. Salmo 30 del 11 al 12. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Y hoy vamos a hacer algo que, bueno, a mí me gusta mucho danzar. Y yo creo que ese versículo que leíamos al inicio, por la noche durará el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Y esta promesa de que Dios va a cambiar nuestro lamento en danza. Yo no sé si el milagro no ha llegado, pero hoy vamos a adorar a Dios y vamos a celebrar tanto a Dios, que vamos a hacerlo como si ya tuviéramos el milagro en nuestra mano. Como cuando esa viuda vio que su hijo se levantó y comenzó a hablar. Yo no sé si se imaginan lo que es una resurrección, pero para mí eso es uno de los milagros más sorprendentes. O sea, no tiene comparación. Que yo lleve a mi hijo muerto y que mi hijo se levante y comience a hablar, para mí eso tiene que ser algo que transforme. Y yo quiero que en este momento nos llenemos de ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos quieren más fe? Dios hoy va a derramar una medida de fe mayor sobre cada uno de nosotros, porque vamos a provocar milagros y vamos a celebrar a Dios, porque Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Él ha quitado las ropas de luto, Él ha quitado las ropas de miseria, Él ha quitado las ropas que no nos dejan avanzar. Y Él está aquí. ¿Cuántos pueden celebrar a Dios? Esto es fiesta, esto es fiesta. Hoy yo le pido a Dios que salgamos llenos de fe y de alegría, porque Dios es capaz de cambiar toda nuestra tristeza, todo nuestro dolor, todos nuestros muertos, por alegría, por vida. Y Dios lo está haciendo.